Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy el Arcángel Miguel. El objetivo de nuestro video de hoy es comentar la carta de Sananda número 6. Noté que entendiste perfectamente cuando te aconsejé, cuando te comenté, que estas cartas no son solo para leer, estas cartas hay que sentirlas, entenderlas. No lo mires simplemente y lo pongas en un rincón como un libro que has leído. Ya te he sugerido aquí que te tomes al menos un mes para comprender cada una de las líneas allí enumeradas. Hay mucha información ahí, incluso entre líneas. Cuando Sananda comenta que es importante que medites en ello, que vayas hacia tu interior y pidas ayuda para comprender, esto es esencial, porque en ciertos puntos, incluso puedes pensar que comprendes, pero hay más detrás de eso. Así que esta meditación es necesaria para que podáis recibir comprensión de Sananda. No penséis que no sois dignos de tener la energía de Sananda a vuestro lado. Ya he dicho que su conciencia divina está en el corazón de cada uno, haciendo compañía a esa conciencia de nuestro Padre / Madre Dios. Así que no necesitas llamar a Sananda para que esté contigo, porque él ya está ahí, solo necesitas abrir tu corazón y dejarlo fluir, dejarlo hablar, dejar que te muestre lo que sea necesario. Dejaré una pequeña ayuda aquí, cada uno puede crear su propia meditación, pero yo te ayudaré en este punto. Cuando tengas, porque hay algunos extractos de las cartas, que son perfectamente comprensibles y fáciles de asimilar porque forman parte de la historia de Sananda, nada que profundizar ahí. No vivirás su historia, fue su historia. Así que no tiene sentido que te quedes ahí, memorizando lo que le pasó. No, esto no es relevante. Los pasos dados por Sananda fueron los pasos de Sananda. Solo necesitas entender esa historia. Entonces, cuando encuentres un pasaje que te resulta un poco complejo de entender, del que te gustaría tener una mayor comprensión, profundizar en él, entonces puedes comenzar tu meditación, como lo haces normalmente, tomar ese pasaje y leerlo. Lea el extracto. No importa si es largo o corto, si es una frase o varias, no importa, léelo. Cuando termines de leer, simplemente cierra los ojos y di, a Sananda le gustaría comprender mejor lo que acabo de leer. Bien, quédate en este estado por un tiempo. No esperes a ver a Sananda, ese no es el objetivo. El objetivo es que sigas pensando en lo que leíste, y de repente algunas cosas encajarán ahí, en ese pasaje para que entiendas mejor, pueden aparecer algunas imágenes. Entonces muchos dirán, ¿qué pasa si no veo, oigo, percibo ninguna imagen, ni veo nada en mi mente? No puedes rendirte, todavía estás cerrado a las verdades que están ahí, entonces tienes que insistir, tienes que demostrar que estás realmente interesado en ese tema, pero de corazón. Luego repite el mismo pasaje tantas veces como sea necesario, hasta que un día entiendas todo, y entonces podrás pasar al siguiente. Entonces, ¿cuál es la guía para estas lecturas? Empieza a leer, marque los pasajes que considere que necesitan aclaración. Haz meditación diaria con cada uno de ellos, hasta que los comprendas. Pero esto podría durar más de un mes, ¿y qué pasa? Estoy poniendo una fecha límite aquí para que puedas entender. ¿Sananda puso una fecha límite en las cartas? Mirar, tienes que entender mis cartas dentro de tanto tiempo. No, en realidad podrían pasar años. Pero lo más importante es que cuando termines todo este proceso, ya no serás el mismo, habrás dado pasos muy grandes en tu evolución. Y habrás caminado y llegado mucho más lejos que alguien que no hizo nada de esto.
así que no creas que es un camino difícil. Vale, no es un camino fácil, digamos que es un trabajo duro, no difícil. Y si sigues este proceso a diario, llegarás muy lejos. Ah, y lo más importante, esa parte que separaste, que pensaste que era importante aclarar, anótala en un cuaderno, y al día siguiente durante la meditación o más tarde, no importa, anota lo que sentiste, lo que te diste cuenta desde allí. Incluso puede ocurrir que llegues a la conclusión de que lo que has entendido es correcto, no falta nada. Luego simplemente escribes, eso es exactamente lo que entendí, para que tengas la respuesta a esas palabras. Un día que quieras volver, espera, eso ya lo leí. Voy a ver cuál fue la explicación de Sananda y cuál fue mi comprensión. Vas allí y ves lo que pusiste por escrito. Entonces esta es una sugerencia, hermanos míos, para que sepáis tratar adecuadamente estas cartas. Y estad seguros de que cada uno de vosotros que se muestre con esta intención, se muestre abierto a Sananda con esta intención, se acercará cada vez más a vosotros. No tengas dudas sobre eso. Entonces hablemos un poco de la carta número 6. Comienza hablando del ego. Sananda demuestra que el ego no es el hombre del saco que muchos creen que es, que el ego tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es el lado de la supervivencia, donde en cierto momento de tu vida quieres sobrevivir. Así que no piensan mucho en lo que les rodea, solo piensan en satisfacerse en ese momento y en sobrevivir, como en el caso de los bebés. Al bebé no le preocupa si aleja a su madre de sus quehaceres, si está cansada, si está agotada, quiere comer, tiene hambre, entonces llora, grita pidiendo comida. Entonces es un ejemplo del ego, en el que él pensaba solo en sí mismo, pero es un bebé, todavía no tiene la concepción de que exige de su madre, a veces mucho más de lo que ella puede darle. No estoy hablando aquí del alma, estoy hablando de un ser físico que acaba de nacer. El bebé no sigue preguntando, mamá, ¿puedes darme de comer ahora? No, porque todavía no entiende este lenguaje, entiende el lenguaje de gritar, llorar para conseguir lo que quiere y muchas veces quiere atención, entonces grita, llora y se da cuenta de que alguien viene. Entonces comienza a asimilar que su voluntad está satisfecha en ese momento. Entonces aprende que tiene que actuar de esa manera, para que alguien aparezca, para que no se sienta solo. Y así los seres evolucionan. Muchos de vosotros no entendéis por qué ciertas personas son tan individualistas. Empiece a darse cuenta de que es en esta etapa cuando se deben empezar a implementar algunas reglas y algunos comportamientos. Por supuesto, no vas a castigar a un bebé de un día porque llora mucho. Este no es el caso. Tiene que haber equilibrio. Pero cuando el bebé empieza a tener un poco más de experiencia, ciertamente empieza a manipular a quienes le rodean, porque es parte del ego. Todo para mí, soy el centro de atención. Entonces él busca esto, hace berrinches, y ahí es donde les toca a quienes lo están educando ponerle unos límites. Muchos piensan que por ser un bebé puede hacer lo que quiera. Ah, es un bebé, no sabe lo que hace. Es un error, porque ese ego que ya venía dentro de él ya está empezando a crecer. Entonces si empieza a darse cuenta de que puede manipularlo todo, para conseguir lo que quiere, empezará a hacerlo, porque es parte de la supervivencia, es parte del ego interno de cada uno de ustedes. No le importa quién ha vuelto, qué está causando, se quiere a sí mismo primero, quiere ser el centro de todo, ser el primero de todo. Entonces aquí es donde muchas veces se reduce a no pelear, a decir palabras duras. Esto solo aumentará su ego aún más, porque no lo satisficiste e incluso lo trataste mal.
entonces te lo devolverá con mucha más molestia, porque quiere lo que quiere, no importa. Entonces, muchas veces, comienzas a provocar ciertos comportamientos que tú mismo creaste. Me refiero a los padres en general, que cuidan de ese pequeño ser. Entonces hay que imponer límites, sí, pero con mucho amor, con mucha paciencia. No penséis que los niños y los bebés son seres completamente idiotas, porque no lo son. Después de cierto tiempo, empiezan a procesar mucho, y no olviden que detrás de ese ser diminuto hay un alma, y esa alma también comienza a manifestarse a través de ellos. Entonces, si dejas las riendas sueltas, él lo dominará todo y entonces empiezan a nacer esos pequeños tiranos, que cuando se hacen adultos, no ven límites en nada, porque nunca pones un límite. Siempre pensaste que tenía razón, era un bebé, tenía razón. Pero creció y usted siguió estando de acuerdo con él, y luego se volvió incontrolable. Ya no pudiste controlarlo y luego lo dejaste ir. ¿Y luego qué pasó cuando se hizo adulto? Él los gobierna, él gobierna a todos, porque se cree el jefe. Siempre ha sido así desde pequeño, cada uno hacía lo que quería. Entonces quien no hace lo que quiere, no tiene límites para lograrlo. Entonces, cuando se dice sobre el ego es necesario, de lo contrario morirías. Si el bebé al nacer estaba pensando, no voy a llorar, porque voy a molestar a mi mamá está cansada, entonces no voy a llorar, no voy a comer. Para no molestarla. Muere porque necesita ese alimento para crecer y sobrevivir. Entonces el ego es necesario. E incluso como adultos, tu ego es necesario, porque tienes que pensar en ti mismo. Ahora bien, como siempre digo, todo tiene que tener un equilibrio. Entonces tienes que pensar en ti mismo, pero pensar en tu relación con todo, para que no sea solo querer. Quiero esto. Muy bien. ¿Qué beneficio te traerá esto? ¿Qué beneficio traerá esto a quienes te rodean? ¿Qué beneficio traerá esto para el todo? Estas son preguntas que tienes que hacerte todo el tiempo, para no dejar que tu ego crezca. Siempre tiene que permanecer en equilibrio, porque cuando no haces estas preguntas, lastimas a quienes te rodean y de alguna manera dañas al todo, porque está desequilibrado. Pero estaba satisfecho. Correcto. Aquí es donde dijimos que dejabas que tu ego hablara más alto, pensabas solo en ti mismo. Estaba satisfecho. Realmente te satisfichas y al diablo con el mundo. Mire a ese tirano que piensa solo en sí mismo. Y ahí es donde nacen estos grandes dictadores, estos grandes controladores que ves en todo el mundo. Son personas que no tienen límites, lo quieren porque lo quieren, porque les conviene, no importa si no les conviene a los demás, al diablo con los demás. Es bueno para mí, entonces es genial, es lo que necesitan. Y luego manipulan, gobiernan a la gente para que hagan exactamente lo que quieren. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Es la palabra mágica, equilibrio, sentido común. No es con palabras groseras, con peleas, que se elimina el ego de nadie. Cuando tengas que enseñarle a un niño, que lo quiere porque lo quiere, y sabes que no será bueno, hazle estas 3 preguntas. Pero es solo un niño, no importa. Tú junto con él le harás darse cuenta de que no es bueno. Daré un ejemplo aquí. Un niño quiere porque quiere un instrumento musical. Claro que no sabe jugar, seguirá haciendo ese ruido que no será agradable al oído de nadie, porque es muy pequeña, pero quiere porque quiere. Entonces vamos, comencemos la conversación. ¿Por qué quieres este instrumento?
Ah, lo quiero, porque lo quiero. Cuando el vecino de arriba hace ruido, ¿te gusta? ¿O no? Me molesta. Bien. Sabes que vas a hacer ruido con este instrumento, ¿no? Sí lo sé. Muy bien. ¿Y cómo quieres hacer ruido para que los demás lo escuchen, pero no te gusta escuchar el ruido de los demás? El niño ya pensará, porque no lo había pensado, que lo que va a hacer, ya alguien se lo hace, y no le gusta. Y puedes seguir, y si tienes un bebé pequeño en el apartamento de arriba o de abajo, ¿y quién quiere dormir como lo hacías tú cuando era pequeño? ¿Cómo va a dormir con el ruido que haces? Entiende, no lo prohibiste, no peleaste, hablaste con el niño. No consideréis idiotas a vuestros hijos, porque no lo son. Los niños son mucho más capaces de comprender ciertas cosas de lo que crees. Entonces, le está haciendo ver lo que todavía no puede hacer, porque solo piensa en su mundo, solo piensa en satisfacerse a sí misma. Pero si le haces visualizar que lo que quiere hacer será golpear a la otra persona ya que no le gusta que le peguen, puede que incluso siga haciendo berrinche queriendo ese instrumento, pero no creas que no lo hace. Entender. Ella entendió, pero tampoco puede demostrar que se rindió, por lo que todavía hará un berrinche para conseguir ese instrumento. ¿Y luego qué haces? ¿Le das el instrumento? Entonces, ¿cuál era el sentido de toda esa charla, de todo ese intento de intentar hacerle entender que lo que estaba haciendo no era bueno, que si él algún día quiere aprender un instrumento, ella irá al lugar correspondiente, estudiará, pero sin molestar a nadie, porque ahí hay protección acústica para que no moleste a los demás? No estás diciendo que nunca tocará el instrumento, estás diciendo, no, aprenderás a tocar, pero no aquí en casa, en un lugar adecuado. Entonces entiende, empiezas a imponer, no a imponer, empiezas a demostrar las reglas de la buena convivencia, las reglas del respeto al otro. Todo lo que quieran. ¿Por qué hablo tanto de los niños? Porque aquí es donde el ego empieza a desarrollarse, es en los niños donde, si no hay límites, el ego se desarrolla y empeora cada vez más. Así que hay que encontrar un equilibrio, no negarle todo al niño, pero no hacer todo cuando él quiera. Por ejemplo, quiere un juguete, no puedo comprarlo hoy, pero tendrás tu juguete. Muy bien, tendrá que aprender a frustrarse, sabiendo que no todo lo que quiere lo tiene en ese momento. Por supuesto, ella va a hacer un espectáculo, va a rodar por el suelo, va a gritar, va a patear, y tú estás ahí parado, con una voz suave, vas a tener tu juguete, pero no hoy. Entonces se dará cuenta de que no es gritando, no es llorando, no es haciendo berrinche, que logrará cosas, como lo hacía cuando era bebé, se dará cuenta de que las cosas están cambiando, que las reglas ahora son diferentes. Y entonces un buen día hasta se le olvidó ese juguete, llegas con el juguete, y se lo das, se dará cuenta, oye, no es que me haya dado un juguete, y hasta se había olvidado que se lo había pedido. Entonces empiezas a comprender cómo se crea el ego, cómo se lo fomenta. Muchos padres, por culpa, porque trabajan todo el día, porque están ausentes todo el día, colman de regalos a sus hijos, todo lo que piden, se lo dan. Ay no, estoy todo el día fuera, pobrecita, lo que me pide se lo doy. Hermoso. Hermoso. Crecerá así, pensando que todo lo que él pide, alguien lo da. Entonces mañana, en una relación, pensará que todo tiene que ser a su manera, no sabrá oír un no, y entonces podría convertirse en un violador, en una persona violenta, porque todo lo que quería lo tenía. Porque ahora no lo tiene más. Él sigue queriéndolo y lo tendrá a cualquier precio. Pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal.
Ya lo he dicho aquí, no compréis a vuestros hijos, no agudicéis su ego, porque ahí empieza todo. Y puedes estar seguro de que el ego del niño se une a muchas características del alma. El alma también tiene cosas que aprender, tiene lecciones que aprender. Entonces, si le estás enseñando a ese pequeño ego a permanecer pequeño, esa alma también aprenderá a cambiar. Pero todo tiene que tener mucho amor, mucha paciencia, y eso es una cosa, es una virtud que se tiene poco estos días. Siempre estás gritando corriendo, no tienen paciencia para explicar nada, para comentar nada, para enseñar nada. Entonces terminas cediendo a todo, a ver si los niños se quedan callados. Un niño extremadamente agitado puede provenir de un alma extremadamente evolucionada, como ya he explicado aquí, debido a que hay mucha energía en un cuerpo tan pequeño. Hoy tienes una serie de técnicas, acciones que puedes realizar energéticamente hablando, para calmar a estos niños. Pero como también te he comentado aquí, es preferible darle medicamentos, para que se tranquilice y te deje en paz. Entonces, hermanos míos, el ego no es ni malo ni bueno, es necesario porque trae el sentido primitivo de supervivencia, el sentido de evolución, de comer, de respirar. Sí, de la respiración. Necesito ser consciente de que necesito respirar adecuadamente para no irritarme. Necesito ser consciente de que tengo que comer correctamente para tener equilibrio. Todo esto es ego. De ahora en adelante solo comeré hojas, porque soy completamente vegetariana. Entonces el ego pensó en ser esa persona diferente, la que hasta aparecerá en los medios, porque solo come hojas y no se muere. Entonces mira lo magnífico. No pensó solo en sí mismo, pensó en presentarse, porque eso no es equilibrio. Entonces el ego tiene varias maneras de mostrarse, tiene varias maneras de manifestarse. Entonces lo que se transmite cuando aún son niños es lo que se multiplica cuando son adultos. Si se comparte amor, respeto, conversan, nada se resuelve gritando, todo es sentarse a hablar, escucharse. No es un monólogo, no te corresponde sentarte con el niño y hablar, 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 no. Tú también tienes que escuchar, por mucho que escuches tonterías. Pero hay que demostrarle al niño que tiene que aprender a escuchar, y que también hay que escucharlo, que tiene que hacerse oír, que no puede quedarse callado, que no puede someterse. Entonces tienes que enseñar eso también. No puedes asustar al niño, tiene que tenerte respeto, no miedo. Por miedo, ella no hace las cosas cuando estás cerca, le diste la espalda, ella las hará, porque no entendió lo que le explicaste. Cuando le explicas, ella entiende, y cuando le das la espalda, no lo hace. Ahora cuando la amenazas, cuando le enseñas desde el miedo, ella no ha aprendido nada. Al contrario, aprenderá a ser inteligente. Cuando le des la espalda se reirá y hará lo que le acabas de decir que no haga. Así que date cuenta de que todo es una cuestión de equilibrio. No por nada tenéis la misión de ser padres. Si así fuera se juntarían un hombre y una mujer, nacería un bebé y al bebé lo dejarían solo, crece solo. No es así. No, no es así. Hay que, no solo alimentar a ese bebé para que no muera, hay que enseñarle, hay que mostrarle las reglas del mundo en el que vivirá. Muestre que la sociedad necesita tener reglas, de lo contrario se vuelve un desastre, todo tiene que tener reglas, para que todos puedan vivir juntos en armonía. O al menos intenta hacer que tu mundo sea cada vez más armonioso. Entonces como padres tenéis mucho poder sobre los niños, sobre los seres que estaréis generando allí, sobre el adulto que estáis generando allí. Eso dije, hay un alma ahí, sí, llena de rarezas, llena de defectos que necesita aprender.
si empiezas a enseñar con amor, con conversación, esta alma también aprenderá, porque es parte de su lección. Ahora si dejas todo suelto, las lecciones que esa alma tuvo que aprender, no aprenderá ninguna, porque no pusiste reglas, todo lo dejaste ir a tu antojo, para no tener trabajo. No importa, déjalo hacer lo que quiera. Sí, mañana matará de forma natural, porque no hay reglas para él. El concepto de bien y de mal, de lo que es bueno para mí y para los demás, no existe para él. Solo existe lo que es bueno para mí, maldito sea el resto. Eso es en lo que hay que pensar cuando se habla del ego. Entonces muchos crecen con un ego enorme, solo piensan en él, solo en él. ¿Y luego preguntas? Se preguntan, ¿cómo llegó a ser tan adulto y cómo? ¿Fue creado por monos, por lobos, como tú en los cuentos de tu infancia? No. Entonces muchos podrán incluso decir, pero muchos fueron criados sin padres. Por eso a menudo tiendo a medir un poco las palabras que pronuncio. Prefiero sustituir a los padres por quienes educan, porque muchas veces los niños no son criados por quienes los generaron, sino por quienes los adoptaron, y la regla se aplica de la misma manera. No importa si es padre y madre, si son dos padres, si son dos madres, no importa, importa la educación que les estén dando a estos niños. Entonces muchos se crían en la calle, completamente apartados del cariño, de una palabra de guía, se crían en la calle. Y normalmente en la calle, dependiendo del ambiente, las reglas no son muy buenas, o mejor dicho, no hay reglas, porque los niños inventan todo tipo de juegos. Entonces no hay reglas para ellos. Y cuando llegas a casa piensas que todo está bien y no tienes idea de lo que hizo tu hijo en todo el día. Golpeó al perro, tiró piedras a la ventana del vecino, lastimó a otro niño, pero para ti todo está bien. Ni siquiera preguntas qué hizo, volvió a casa, ya es suficiente. Es genial. Así es como se crían muchos niños. Entonces empiezan a desviarse del camino del bien, porque hay todo tipo de gente en la calle. Entonces siéntete culpable, sí, por los egos de tus hijos, de los que criaste, porque son el reflejo de tu educación, son el reflejo del amor en la escasez, del amor en el exceso, de las peleas en el exceso. Exceso de control, descontrol total, falta de cariño, falta de conversación, falta de amistad. Sí, porque tus hijos tienen que ver como amigos a quienes los criaron, esas personas donde, si se mete en muchos problemas, sabe que va a recibir una gran reprimenda, pero también sabe que estarán ahí, lo escucharán y lo guiarán sobre cómo solucionarlo. Salir de ese lío, no a ese amigo cuyo hijo llega a casa, mira, lo hice así. Todo mal. Y el padre o la madre dice, no hay problema, yo lo soluciono, y va allí y lo soluciona. Entonces se cree que tiene derecho a hacer cualquier estupidez, porque mamá y papá, o quienes lo crían, solucionan todo, para que pueda hacer lo que quiera. Hermanos míos, educar no es fácil, es difícil. Por eso muchos se dan por vencidos. Déjalo, porque es complicado. Y luego te quejas de lo grande que se ha vuelto el ego de la criatura. Y luego puedo comentar para finalizar este video de hoy, sobre los niños que están naciendo recientemente, que son niños sumamente amorosos, sumamente preocupados por el mundo y por los demás. Y nacen en familias que no tienen ninguno de estos sentimientos. Muchos de estos niños están tratando de educar a sus padres, porque se dan cuenta de que allí esas almas están totalmente perdidas. El proceso se está invirtiendo, los niños están educando a sus padres.
Y luego muchos padres no aceptan esto y piensan que el niño es arrogante. Y estos niños están sufriendo mucho. ¿Son mis hermanos?, preguntarán muchos, como ya lo han preguntado aquí. ¿Y por qué nacieron estos niños en esta familia? ¿Cuál es la meta más elevada de un alma? Evoluciona y ayuda a quienes te rodean a evolucionar. Y estos niños tienen corazones muy puros, por lo que realmente eligen a aquellos que necesitan evolucionar. De lo contrario, su misión no es divertida. Sí, sufren, pero en el fondo saben que esa es su misión. En el futuro lo verás. En el resto de la carta número 6, Sananda relata buena parte de lo sucedido hasta los momentos de su crucifixión. La importancia del pan y el vino en las celebraciones que aún hoy existen. Espero que hayan entendido cuando comenta las decisiones de hacer guerras santas, en detrimento de lo que querían los poderosos. Donde supuestamente Dios había dicho que debían matar para imponer su voluntad. Date cuenta de hasta dónde llega el ego del hombre. Es tan grande que supo usar el nombre de Dios, ese Dios punitivo, ese Dios vengador, que mandaba matar a la gente para imponer su voluntad. Mira el absurdo. Esto explica las guerras santas que siempre han existido, en las que muchos se sienten con derecho a matar a otros, simplemente porque no siguen lo que quieren. Este era el ego de quienes querían imponer su voluntad. Así que voy a usar el nombre de alguien para que nadie pueda ir en contra. Él no existe como ser humano, así que usaré el nombre de Dios. Dios envió. Entonces todos, Dios lo envió. ¿Quién puede culpar a Dios? Nadie. Así que hagamos lo que Dios quiere. Sin embargo, no era Dios en absoluto, era el ego de quien quería manipular al pueblo. Hermanos míos, observen cuánto han sido manipuladas las palabras de Dios y piensen en ello. Soy el arcángel Miguel. Estoy aquí, siempre con cada uno de ustedes, mostrándoles cada día el mejor camino que deben seguir. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.